La guerra que duró 38 minutos. Hay guerras que duran años, guerras que arrastran generaciones enteras, que vacían ciudades, que cambian fronteras, que dejan cicatrices tan largas que, cuando terminan, nadie recuerda ya cómo empezaron. Y luego está esta, una guerra que empezó y terminó, antes de que mucha gente entendiera siquiera que ya había comenzado. Duró menos que un partido de fútbol, menos que muchas series, cuando aún estás decidiendo si verla o no. Menos que el tiempo que tarda alguien en decir, tranquilos, esto seguro que no va a pasar de aquí. Y aún así, fue una guerra de verdad, con cañones, con barcos, con humo, con muertos, y con una lección bastante incómoda. A veces, el poder no necesita años para imponerse, a veces le basta con media hora larga. Hoy vamos a viajar a Zanzíbar, en 1896, para contar la historia de la guerra más corta de la historia. Y no es solo una curiosidad absurda para lucirse en una sobremesa, porque cuanto más miras esta historia, menos parece una rareza, y más parece una radiografía brutal de cómo funcionaban los imperios. Para entender cómo una guerra pudo durar tan poco, primero hay que entender dónde ocurrió. A finales del siglo XIX, África se estaba repartiendo entre potencias europeas como si fuera un tablero, y Zanzíbar no era una esquina perdida del mapa. Era comercio, era ruta marítima, era influencia, era dinero, era posición estratégica en la costa oriental de África, en un punto clave del Océano Índico. Quien controlaba Zanzíbar no se llevaba solo una isla bonita con palmeras, se llevaba una pieza importante del tablero. Oficialmente Zanzíbar tenía su propio sultán. En teoría seguía siendo un sultanato, pero en la práctica, los británicos ya tenían demasiado peso como para fingir que aquello era una independencia plena. Era una de esas situaciones tan elegantes sobre el papel y tan descaradas en la realidad. Sí, claro, el trono sigue ahí, pero detrás del trono ya hay otra mano sujetando la sala entera. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. El 25 de agosto de 1896 murió el sultán. Y como pasa tantas veces en la historia, el verdadero problema no fue la muerte, fue el hueco que dejó, porque en cuanto el trono quedó libre, apareció un hombre a ocuparlo sin perder ni un segundo. Khalid bin Bargash. Khalid no esperó, no pidió permiso, no abrió una negociación lenta y diplomática, no se sentó a ver cómo respiraba Londres. Simplemente se proclamó sultán y ocupó el palacio. Rápido, directo, sin rodeos. Y ahí está el detalle que convierte una sucesión en una crisis. Los británicos no lo aprobaban. Y eso, en aquel contexto, no era una mera diferencia de opiniones, no era un bueno, ya lo hablaremos, era un desafío directo. Porque una cosa es sentarse en el trono, y otra muy distinta es tener el poder real para conservarlo. Khalid acababa de hacer algo que, desde dentro del palacio, podía parecer firme, quizá incluso valiente. El problema es que muchas veces la historia castiga a quienes confunden una posición elevada con una posición segura. Y Khalid cometió justo ese error. Se atrincheró en el palacio, reunió a sus partidarios, organizó una defensa, movilizó a unos 3.000 hombres, tenía armas, tenía algunas piezas de artillería, tenía incluso un barco armado en el puerto. Sobre el papel, aquello parecía resistencia. En la realidad era otra cosa, porque enfrente no tenía a otro aspirante local con recursos parecidos. No tenía un rival con el que medir fuerzas más o menos de tú a tú. Enfrente tenía al Imperio Británico. Cuando el Imperio Británico quería recordar quién mandaba, no solía mandar una carta con un «cuando puedas lo vemos». Mandaba barcos, mandaba cañones, mandaba una respuesta tan desproporcionada que la discusión dejaba de ser política y se convertía en una demostración. Los británicos movilizaron sus fuerzas, colocaron varios buques de guerra frente a Zanzíbar, prepararon marines y entonces lanzaron el mensaje que iba a convertir todo esto en historia. Khalid debía abandonar el palacio antes de las 9 de la mañana del 27 de agosto. Si no lo hacía, abrirían fuego, así de limpio, así de frío, así de definitivo. Aquí aparece la gran pregunta de esta historia. ¿Por qué no se retiró? Tal vez pensó que era un farol. Tal vez creyó que los británicos no se atreverían a llegar tan lejos. Tal vez imaginó que resistir un poco bastaría para forzar una negociación. O tal vez, simplemente, una vez que había dado el paso, retroceder le parecía peor que apostar por lo imposible. Pero no se movió. Y hay errores históricos que cuestan un reino. Este costó un reino y además se pagó rapidísimo. Llegó la mañana, las 9 en punto. Se acabó el ultimátum. Y entonces empezó la guerra. No hubo un largo intercambio de posiciones, no hubo una fase de tanteo, no hubo tiempo para esa fantasía tan humana de pensar, bueno,
todavía se puede arreglar. Los barcos británicos abrieron fuego contra el palacio, y en ese momento la teoría chocó con la realidad. El palacio empezó a recibir impactos. Las defensas de Khalid comenzaron a desmoronarse. El barco armado en el puerto intentó responder, pero duró poco. El humo se elevó, el fuego se extendió, la resistencia empezó a romperse a una velocidad humillante, y ahí quedó claro algo importante. Aquello no era una guerra equilibrada que iba tomando forma, aquello era una decisión ya tomada, ejecutada con artillería. Un bando todavía pensaba en términos de proclamación, legitimidad y resistencia. El otro estaba hablando ya en el idioma final de los imperios, la fuerza. Y entonces llega el dato por el que esta historia se hizo famosa. Desde el primer disparo hasta el final, todo duró alrededor de 38 minutos. 38. Ni una hora. Ni una mañana. Ni siquiera el tiempo suficiente para que alguien dijera, vamos a esperar a ver cómo evoluciona. No hubo evolución, hubo demolición. En menos de 40 minutos, el palacio fue devastado, las defensas quedaron destruidas y el intento de Khalid de conservar el trono se vino abajo. El saldo fue brutal. Del lado de Khalid hubo centenares de bajas. Del lado británico, la diferencia fue mínima, y esa desproporción lo cambia todo, porque obliga a mirar esta historia de otra manera. Cuando uno oye la guerra más corta de la historia, es fácil imaginar una anécdota curiosa, casi simpática, una de esas rarezas históricas que parecen hechas para un concurso de preguntas. Pero no, breve no significa ligera, breve no significa limpia. Breve no significa pequeña. A veces una historia es más dura precisamente porque tarda muy poco en enseñarte quién tenía realmente el control. Khalid, viendo que la situación era insostenible, huyó. No hubo última defensa épica. No hubo un final heroico de cine. No hubo ese momento romántico en el que el derrotado se queda entre ruinas mirando al horizonte mientras suena la música. No, escapó. Y con eso, la guerra terminó. Los británicos colocaron en el trono al candidato que apoyaban. Y el mensaje quedó clarísimo para cualquiera que todavía no lo hubiera entendido. Esto no había sido solo una crisis sucesoria. Había sido una exhibición de poder, rápida, aplastante, diseñada para no dejar margen a interpretaciones creativas. Porque esa es la verdadera historia detrás del titular. No se trata solo de que una guerra durara 38 minutos. Se trata de entender por qué pudo durar tan poco. Duró tan poco porque el resultado estaba inclinado desde antes del primer disparo. Porque un bando aún creía que aquello era una disputa por el poder, y el otro ya lo estaba tratando como una oportunidad para recordar quién controlaba realmente el tablero. Hay conflictos que se libran para descubrir quién gana, y luego están los otros, los que se libran para que nadie olvide que el ganador ya estaba decidido antes de empezar. Y quizá por eso esta historia sigue fascinando tanto, porque parece inventada, parece una exageración, una curiosidad histórica con uniforme y fecha, hasta que la miras bien, y entonces entiendes que no estás viendo solo la guerra más corta de la historia. Estás viendo una versión concentrada de algo mucho más grande. Cómo una potencia imperial podía resolver, en menos de una hora, el destino político de un lugar entero. Un ultimátum, una negativa, un bombardeo, un cambio de sultán y una lección escrita con pólvora. La guerra más corta de la historia no se recuerda por una gran estrategia, se recuerda porque mostró en menos de 40 minutos, algo que a veces los imperios tardaban años en dejar claro, que podían decidirlo todo, muy deprisa, y que a veces la historia no necesita años para ser brutal, a veces le bastan 38 minutos, porque a veces la historia no parece historia, parece advertencia.